Nuevamente estamos aquí en la casa del Señor, nuestro Dios, para poder alabar y adorar el nombre santo de nuestro Dios. Veo rostros que por primera vez veo durante esos 10 días. Me alegra eso. Bienvenidos a todos. Esta es nuestra última noche de los 10 días de oración y mañana, por la gracia de Dios, terminaremos con la Santa Cena. Mis queridos hermanos, antes de hablar, llevar la palabra, como ya han acostumbrado quiero invitar a mi esposa, Narusha, que pase al frente y ella va a deleitarnos con un himno especial. Buenas noches, feliz sábado para todos. Proceso, todos se fueron en mi desespero, los que estaba huyeron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. En el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo menos su presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no me siento sola, su amor de día y de noche me acompaña, mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo,
gracias a Dios esta noche por nuestra hermana que interpretó ese himno para nosotros, para la honra y gloria del Señor. Esta noche, como ya hemos dicho, estamos terminando ya los 10 días de oración. Cada día hemos meditado en una porción diferente, hablando, meditando en cuanto al ser el Espíritu Santo. Esta noche voy a hacer un resumen de todo lo que hemos visto desde el primer día hasta el día de ayer. Así que hoy estamos en buen tiempo. Agradezco a Dios por eso. Tenemos tiempo suficiente para desarrollar el tema que queremos presentar en esta noche. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestras Biblias con nosotros? Déjenme ver todas las Biblias que tenemos en la casa de Dios esta noche. Levanta sus Biblias, gloria a Dios. Abra sus Biblias conmigo. En el segundo libro, en la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 1, y leeremos los versículos 20 hasta el 22. Segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 20 al versículo 22. Si tiene algo para anotar, para escribir, sería bueno anotar los textos que vamos a mencionar. Casi la mayoría la hemos leído durante la semana, pero quizás un y otro que voy a mencionar hoy y que no hemos tocado durante los días anteriores. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, versículos 20 al 22. Como de costumbre, hay un voluntario que nos quiere leer el texto. ¿Voluntario en la congregación que quiere leer? Mi hermana, ¿qué dice la palabra de Dios? Con voz fuerte, pero lee despacio. Porque todas las promesas de Dios son en Él. Sí, y en Él, amén. Espera. Todas las promesas de Dios son en el ¿qué? Sí y amén. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? De Jesucristo. El versículo 21. De nosotros para la verdad de Dios. 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las alas del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Gracias, hermana. Vamos a inclinar la cabeza y vamos a tener una palabra de oración. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, gracias por la oportunidad esta noche en tu día sábado, el día que has apartado, has bendecido y has santificado para que tu pueblo pueda reunirse y puedan adorarte, oh Padre. Gracias por tener la oportunidad para abrir tu palabra. Habla el corazón de cada uno de nosotros que estamos aquí esta noche en forma personal. Te lo rogamos en nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. ¿Qué está dispuesto a hacer una persona cuando tiene hambre? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú cuando tienes hambre? Algunas personas irán a la cocina, abrirán la nevera para ver qué hay y van a preparar una comida para comer. Otros quizás irán a un restaurante o irán a otro lugar a comprar algo para comer. Otro quizás le da hambre pero no tiene plata, no tiene con qué ir a comprar, no tiene a nadie a ir a pedir y escoge quizás para ir a robar, pero simplemente para comer. Cada persona puede reaccionar de una forma diferente a la necesidad que tiene para comer. Hoy, esta noche, todos nosotros tenemos una necesidad espiritual. ¿Han escuchado lo que dije? Voy a repetirlo. Todos nosotros, voy a decirlo mejor, cada ser humano tiene una necesidad ¿qué? Espiritual. Cada persona tiene una necesidad espiritual. Y esa necesidad no lo podemos satisfacer con cosas del mundo, con cosas comunes y corrientes, pero esa necesidad solamente puede ser
satisfecha por medio del Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros. Hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de las promesas de dioses que siempre son fieles. Como hemos leído en 2 de Corintios, el capítulo 1, versículo 20-21, menciona que todas las promesas de Dios en Él, en Cristo Jesús, ¿son qué? No están conmigo esta noche. ¿Qué les pasa? Todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son ¿qué? Sí y amén. Con otra palabra, la palabra de Dios nos está diciendo, nos está confirmando que las promesas de Dios son ¿qué? Son fieles. Dios que hizo las promesas es fiel para cumplirlo. Como hemos leído en la palabra de Dios, en Génesis el capítulo 3, el versículo 15, cuando el hombre pecó, cuando el hombre se apartó de su Creador y caímos en pecados, nosotros merecíamos la muerte eterna. Pero Dios vino con un plan de salvación. Dios nos prometió mandar un Salvador. Dios prometió mandar a su Hijo Cristo Jesús. Y finalmente, ¿qué sucedió? ¿Vino o no vino Jesús? Jesús vino. Dios cumplió con su palabra. Dios siempre cumple con lo que promete. Las personas pueden fallar y cumplir sus promesas. Las personas, nosotros podemos hacer muchas promesas, pero quizás con buena intención, pero simplemente no podemos cumplir con todas las promesas que hemos prometido. Pero con Dios no es así. Dios es diferente cuando Dios promete algo, porque Dios sabe que puede cumplir con su palabra. Y Dios ha prometido por medio de su Hijo Jesucristo que cuando Jesús regresaba al cielo, que no nos iba a dejar desamparado, pero prometió que iba a dejar ¿a quién? Al Consolador. Prometió que nos iba a dejar el Espíritu Santo en su lugar para acompañarnos, para estar con nosotros, para guiarnos, para consolarnos, pero para llenarnos también con poder divino, poder espiritual. En el libro de Juan, capítulo 14, 16, encontramos esa promesa. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, encontramos el cumplimiento de esa promesa. Dios siempre ha cumplido sus promesas. Y cuando leemos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, encontramos donde el Espíritu Santo fue derramado a sus seguidores. El Espíritu Santo fue derramado a los seguidores de Jesús. Los que siguieron con la obra, el ministerio que Jesús empezó, el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Hechos 2, el versículo 1 al 4. No vamos a leer todos los textos esta noche, pero sería bueno anotarlos para que cuando usted vaya a su casa pueda sentarse tranquilo esta noche, mañana, temprano en la mañana, y leer, repasar lo que hoy en la noche vamos a estar estudiando. El momento que el Espíritu Santo fue enviado como prometido, cosas grandes empezaron a suceder. Los apóstoles seguidores de Jesús fueron equipados para la obra que tenían adelante para cumplir. Tenían que compartir el evangelio. Como resultado, solamente eso fue posible solamente cuando el Espíritu Santo los equipó, cuando fueron llenos del poder espiritual, cuando fueron llenos del ser del Espíritu Santo. Los apóstoles recibieron poder. Los apóstoles recibieron dones espirituales. Los apóstoles tuvieron una experiencia espiritual mucho más elevada que anteriormente hubieran tenido. Comenzó en ellos un proceso para llegar a ser hombres y mujeres de acuerdo con la estatura que Dios quería que ellos llegaran a ser. Comparado con el gozo celestial,
Todas las cosas en este mundo perdieron su significado en su vista, pero también en su vida también. Todo esto fue el trabajo de un ser, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo los unió. El Espíritu Santo trajo armonía entre ellos. En lugar de orgullo, egoísmo que habían manifestado anteriormente, ya no manifestaron esas características más. Pero en lugar de ellos manifestaron el fruto del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas capítulo 5, el versículo 22 y el versículo 23. ¿Se acuerdan de ese texto? Gálatas el capítulo 5, versículo 22 y 23. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu otra vez? Primero es amor, gozo, ¿qué más? Paz, ¿qué más? Paciencia, ¿qué más? Benignidad, ¿qué más? Bondad, ¿qué más? Fidelidad, ¿qué más? Mansedumbre. Y finalmente, ¿cuál? Dominio propio. Lo que anteriormente ellos no manifestaban, lo que anteriormente ellos no tenían, pero al recibir el don del Espíritu Santo, ellos fueron capacitados y recibieron el fruto del Espíritu Santo. Hoy, iglesia, ¿cuánto necesitamos hoy de ese fruto del Espíritu Santo? ¿Cuánto necesitamos hoy para que ese fruto también se pueda manifestar en la vida de cada uno de nosotros en forma personal? ¿No es así? Un silencio, nadie dijo amén, nadie dijo nada. ¿No es así? Amén. Pero a pesar que ellos recibieron el Espíritu Santo, no fueron libres de persecución, no fueron libres de pruebas, no fueron libres de tentación, porque el enemigo de la verdad trató de quitar esa experiencia cristiana que ellos estaban experimentando, que ellos estaban gozando. El enemigo, Satanás, el diablo, trató de quitar esa experiencia de ellos. Quiero advertirte esta noche, cuando nosotros también estamos experimentando una experiencia espiritual elevada con Dios, no bajes la guardia, porque el enemigo tratará de quitar esa experiencia de ti. El enemigo nos va a atacar para quitar esa experiencia del cual estamos gozando. Pero no temas, no estamos solos, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién está contra de nosotros? En el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 54 y 55, encontramos un ejemplo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, pero fue puesto a prueba. Y finalmente, ¿qué sucedió con él? Fue apiedrado y fue muerto. Pero murió en paz. Murió tranquilo, porque su vida estaba en las manos de ¿quién? En las manos de Dios. Encontramos también en Hechos capítulo 12, versículos 5 y 6. Pedro y Pablo y Silas, predicando el evangelio, predicando la verdad de Dios, fueron puestos, azotados, puestos en la prisión. Pero en la medianoche, dice la palabra de Dios, en vez de estar llorando, en vez de estar quejando, ¿qué hacían ellos? Estaban alabando el nombre de Dios. Y Dios envió a su ángel, ¿para qué? Para libertarlos, para que ellos pudieran salir de la cárcel, huir de sus opresores, ir a otras ciudades, ir a otros países, ir a otros lugares y seguir predicando la palabra de Dios. Hechos, primeramente mencionamos Hechos capítulo 7, versículos 54 y versículo 55. Es el ejemplo de Esteban. Después hemos mencionado el ejemplo de Pablo y Silas. Hechos capítulo 12, versículo 5 y versículo 6.
Jesús habló del Consolador. Jesús habló de la venida del Espíritu Santo. En el libro de Juan, capítulo 14, capítulo 15, el capítulo 16, Jesús habló de la obra que el Espíritu Santo iba a hacer cuando llegara aquí en este mundo. Cuando empezaba su ministerio aquí en el mundo, en cada uno de nosotros. Jesús nos dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, cuando llegara el Consolador, nos iba a recordar lo que Jesús nos había enseñado. Nos iba a revelar cosas nuevas. Nos iba a dar paz. Nos iba a guiar en toda la verdad. Nos iba a convencer de pecado, justicia y juicio. Todo eso iba a ser el mismo y el propio ser, el Espíritu Santo de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios, en nuestra propia experiencia, podemos reconocer que lo que Jesús dijo que iba a ser el Espíritu Santo, podemos reconocer en nuestra propia vida que el Espíritu Santo lo hizo. Éramos pecadores. No queríamos saber nada de Dios. Recibíamos invitación para ir a la iglesia. No, yo no tengo zapatos, no tengo ropa. Sacábamos todas las excusas que había por sacar. No queríamos nada con Dios. Huíamos de su presencia. Pero cuando llegó y se manifestó el Espíritu Santo en nuestra vida, cuando nos reveló, cuando nos convenció de nuestro pecado, cuando nos convenció que debíamos arrepentirnos, debíamos buscar la justicia que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. Cuando aceptamos lo que nos estaba poniendo en nuestros corazones, ¿qué sucedió? Nuestras vidas fueron cambiadas. Míranos hoy, sábado por la noche, cuando todos están en happy hour, cuando están tomando, bailando, todo eso. Mira dónde estamos nosotros, en la casa de Dios, alabando al Señor, dándole gracias a Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo por cada uno de nosotros. Gloria a Dios por lo que Dios está haciendo por su pueblo esta noche. Y todo eso fue hecho por el ministerio de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Pero a veces nos preguntamos a nosotros mismos, cuando quizás a veces nos esa misma palabra. Quizás cuando hacemos eso, nos preguntamos, pero ¿por qué a veces veo en mí mismo una secura espiritual? ¿Por qué veo en mi propia experiencia una decadencia espiritual? ¿Por qué veo en mi propia experiencia oscuridad y muerte espiritual? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando en la iglesia? Nos preguntamos. ¿Por qué no tenemos esa misma experiencia que tenían los primeros seguidores de Jesús? Cuando leemos la palabra de Dios en el libro de los Hechos, ¿por qué no lo tenemos hoy? Algunos quizás se ven tentados a preguntarse, ¿será que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Será que Dios está enojado con nosotros y por eso no quiere darnos esa experiencia? ¿Por eso no quiere darnos de su Espíritu Santo? ¿Cuál sería tu contesta esta noche? La respuesta que debemos dar es un afirmativamente no. No, Dios no se ha olvidado de sus hijos. Si tenemos esa experiencia hoy, no es por culpa de Dios. Pero la culpa tenemos que buscarlo ¿dónde? En nosotros mismos. Quizás nosotros mismos no anhelamos tanto así el don del Espíritu Santo en nuestra vida. Quizás nosotros mismos nos hemos rogado, pedido en oración, Señor, danos esa experiencia, danos de tu Espíritu Santo en nuestra vida. La cosa no está con Dios.
Como dice Lucas el capítulo 11, el versículo 13. Vamos a leer ese texto nuevamente. Lo hemos leído varias veces durante la semana, pero quiero leerlo otra vez esta noche. El tercer evangelio, Mateo, Marco, el evangelio de Lucas, el capítulo 11, el versículo 13. ¿Qué dice? Lucas 11, 13. Lo tenemos en la pantalla. ¿Alguien que me lo puede leer de la pantalla o de su Biblia? ¿Un voluntario? ¿Quién quiere leer? Mi hermana, ¿qué dice? Si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Si nosotros sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, nosotros que somos, ¿qué dice la palabra de Dios? Malos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial no querrá dar su Espíritu Santo a los que le qué? Si hoy nuestra vida está seco, si hoy nos falta amor, si hoy nos falta fe, si hoy nos falta gozo, si hoy nos falta alegría en nuestra vida, es porque no estamos pidiendo a Dios ¿de qué? De su Espíritu Santo en nuestra vida. El amor, fe, paz, gozo, ¿son frutos de quién? No son frutos. No son frutos de nosotros mismos. No son frutos humanos. No podemos ir al supermercado a comprarlos. No podemos subir por internet y ¿cómo decimos otra vez en español? No podemos ir a internet, ir al website de Amazon y eBay, hacer un pedido por amor, hacer pedido por fe, hacer pedido de gozo. No. La única forma para recibirlo es que cuando tengamos que el Espíritu Santo en nuestra vida. Para recibir el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, hay que ¿qué? Hay que pedirlo. Cada uno de nosotros personalmente debemos sentir esa necesidad personal. Y cuando sentimos esa necesidad, debemos ir con ruego, con fervor, delante del trono del Padre, de Dios, y rogarle, Señor, por favor, danos de tu Espíritu Santo, llénanos de su poder. Y cuando somos llenados del poder, cuando somos llenados de la presencia del Espíritu en nosotros, manifestaremos el fruto del Espíritu Santo. Si no lo vemos hoy en nuestra vida, es quizás hay otros asuntos de menos importancia que están captando nuestra atención. ¿Sabe esto, mi querido hermano, esta noche? Si nosotros queremos tener una experiencia viva, espiritual, si nosotros queremos ser capacitados para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado, si nosotros deseamos todo eso, simplemente significa que necesitamos y debemos tener al Espíritu Santo en nosotros, que nos va a guiar, que nos va a sostener, que nos va a acompañar, que nos va a llenar de poder, como lo hizo con los apóstoles en Pentecostés, como lo hizo con los apóstoles en Hechos del capítulo 2. De igual forma, Dios lo hizo para ellos, Dios lo hizo para otros, pero Dios quiere hacerlo también para ti, para ti, para ti, para ti, y Dios quiere hacerlo también para mí esta noche. Este debe ser una necesidad individual que cada uno de nosotros sintamos en nuestra vida, para buscarlo, para reclamarlo diariamente a Dios, por medio de consagración, oración con fe, para recibir el don del Espíritu Santo. Jesús, cuando estaba aquí en el mundo, no dependía Jesús, cuando estaba aquí en el mundo, él mismo dependía diariamente ¿de qué? Del poder divino. En el libro de Marcos capítulo 1, el versículo 35, vamos a buscarlo para leerlo. Marcos capítulo 1, versículo 35.
Vamos a ver cómo Jesús mismo, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, cuando estaba aquí en este mundo, dependía diariamente de su Padre. Buscaba diariamente para estar en comunión con su Padre, para recibir poder, para ser iluminado, guiado, para tener poder para cumplir con la agenda que tenía que cumplir cada día de nuevo. Marcos capítulo 1, versículo 35, un voluntario que me lo lea, por favor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Dice la palabra de Dios que por la mañana, cuando aún las personas estaban dormidas, ¿qué hacía Jesús? Se iba a un lugar solitario, ¿a qué? A orar. Se iba a un lugar solitario a estar en comunión ¿con quién? Con su Padre. Se iba a un lugar solitario para ponerse en los manos de Dios para el día, para la agenda del día que estaba delante de él. Él dependía de su Padre. Y recuerden que Jesús es nuestro gran ¿qué? Ejemplo. Si Jesús dependía de su Padre, ¿cuánto más nosotros debemos depender hoy de nuestro Padre Celestial? ¿Están conmigo? ¿Sí me entienden? ¿Están entendiendo la palabra de Dios? Si Jesús mismo dependía de su Padre, mis queridos hermanos, es una locura de nosotros hoy de no depender de nuestro Padre Celestial. Es una locura. Si Jesús dependía de su Padre Celestial, mucho más nosotros debemos estar dependiendo de nuestro Padre Celestial. Ya vamos a concluir ya esta noche. Para concluir, quiero recordarles, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, las promesas de Dios son ¿qué? Fiel. Las promesas de Dios son ¿qué? No están convencidos. Las promesas de Dios son ¿qué? Y la promesa del Espíritu Santo también es una promesa que fiel también. Dios promete su Espíritu Santo, quiere hacer una obra especial en cada uno de nosotros. Una obra que ninguno de nosotros puede hacerlo por nosotros mismos, ni otra persona puede hacerlo para nosotros. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacerlo para ti y para mí. Con fe, oración, consagramos con fe, oración, que nos consagramos hoy a Dios. Y que reclamamos a Dios que nos dé de su Espíritu Santo diariamente. Que nuestra oración puede ser la oración de Salmo 51, el versículo 11. Ponlo en la pantalla para mí o podemos buscarle en nuestra Biblia. Que nuestra oración puede ser la oración de Salmo 51, versículo 11. ¿Cuál fue esa oración? Salmo 51, versículo 11. ¿Qué dice? No me eches delante de ti y no me quites ¿qué? Elías y Eliseo estaban caminando. Llegaba el momento que Elías iba a ser apartado de Eliseo. Llegaba el momento que Elías iba a ser tomado de esa tierra y iba a ser trasladado al cielo. Y dice la palabra de Dios en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 2, vamos a leerlo también. Segundo Reyes, el capítulo 2, versículo 9. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 9. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo ubicamos en nuestra Biblia? ¿Qué dice? ¿Alguien me lo lea con voz fuerte? Un voluntario, Segundo de Reyes 2, versículo 9, ¿qué dice? Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti.
¿Qué le dijo Elías a Eliseo? Que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. ¿Y cuál fue la respuesta de Eliseo? ¿Qué deseó? ¿Cuál era el deseo de Eliseo? Dijo Eliseo, te ruego que vengan sobre mí 2 partes de tu espíritu. Amén. Te ruego que pueda recibir doble porción de ¿qué? Del Espíritu Santo. Te ruego que venga sobre mí doble porción del mismo Espíritu Santo que vive en ti, que viva también en mí. Pudo pedir muchas otras cosas, pero lo que pidió fue lo mejor. Dame el doble porción de ¿qué? De tu Espíritu Santo. Mis queridos amigos, hermanos, esta noche, que nosotros hoy podemos tener la misma experiencia que tuvieron los hermanos, los 120 que estaban congregados, reunidos en el aposento alto, allá en Jerusalén. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude cada día de nuevo en nuestras oraciones. Como dije ya durante la semana, pedimos, rogamos por nosotros mismos, por la familia, por los vecinos, por un familiar, por los enfermos, por los que están en la prisión, por todos ellos. Pero no dejen de pedir. No dejen de pedir que Dios nos dé de su Espíritu Santo cada día de nuevo. Que la bendición y que la paz del cielo los acompañe. Amén. Vamos a cantar nuestro himno tema. Vamos a cantar esta noche el himno tema. ¿Quién está aquí con nosotros? El Espíritu de Dios está aquí con nosotros. ¿Está aquí para qué? Para consolar. ¿Está aquí para qué? Libertar. ¿Y está aquí para qué? Para guiar. El Espíritu Santo está aquí. Ahora, no soy cantante. Así que quiero pedir a uno de los hermanos que cante, que venga al frente y que pueda ayudarnos, guiándonos en este canto. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.